Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce posible alors? El lóbulo temporal comprende todo el tejido situado por debajo de la cisura del cilvio y por delante de la corteza occipital. Entre las estructuras subcorticales están la corteza límbica, la amígdala y la formación del hipocampo. Brodmann identificó 10 áreas temporales. Las regiones de la superficie lateral se pueden dividir en dos: las auditivas, que se encuentran en las áreas 41, 42 y 22 de Brodmann, y las que forman la vía visual ventral, que se encuentran en las áreas 20, 21, 32 y 33 de Brodmann. Las regiones visuales se denominan inferotemporal. Los surcos del lóbulo temporal contienen gran cantidad de neocorteza. La cisura del cilvio contiene el tejido que forma la ínsula. El surco temporal superior también contiene una cantidad importante de neocórtex, que puede dividirse en muchas subregiones. La corteza del surco temporal superior es multimodal, ya que recibe aferencias de las regiones auditivas, visuales y somáticas. Los lóbulos temporales tienen abundantes conexiones internas. La corteza de los lóbulos temporales izquierdo y derecho están conectados por el cuerpo calloso, mientras que la corteza temporal medial y la amígdala están conectadas por la comisura anterior. El lóbulo temporal no tiene una función unitaria. Una de sus funciones básicas está vinculada esencialmente con el procesamiento de los estímulos auditivos, otra encargada del reconocimiento de objetos visuales, y otra asociada con el almacenamiento a largo plazo de los estímulos sensitivos, es decir, la memoria. El hipocampo realiza un papel especial en la organización de la memoria de los objetos en el espacio, y la amígdala añade un tono afectivo, es decir, emoción, a la memoria y a los estímulos sensitivos. Imaginemos que estamos intentando cruzar una calle muy transitada. El lóbulo temporal realiza un proceso de categorización de estímulos que es fundamental tanto para la percepción como para la memoria. Este proceso se encarga de identificar y categorizar los autos que estamos viendo. También existe un proceso de conjunción de la información visual y auditiva, denominada apareamiento cruzado. Este proceso se encarga de relacionar el sonido de los autos con la imagen que hemos creado de ellos. En el caso de que un auto se aproxime mucho hacia nosotros, la amígdala se encarga de crear una respuesta afectiva. Ve e identifica el peligro y la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan. Por otro lado, el hipocampo contiene células para codificar lugares en el espacio. Estas células nos permiten navegar por el espacio y recordar dónde estamos. Una función adicional del lóbulo temporal es el movimiento biológico, que son movimientos que tienen relevancia particular para una especie. Al igual que los primates, los humanos podemos reconocer señas, gestos y saludos. Las lesiones en el lóbulo parietal conllevan a 9 principales síntomas. La alteración de la sensibilidad auditiva, que se da en las áreas 41, 42 y 22. La alteración de la selección de estimulación visual y auditiva, que se da en el área TE o en el surco temporal superior. Los trastornos de la percepción visual, que se puede dar en las áreas TE o en el surco temporal superior o en la amígdala. Los trastornos de la percepción auditiva, que se puede dar en las áreas 41, 42 y 22. Los trastornos de la percepción de la música, que se pueden dar en la circunvolución temporal superior. El deterioro de la organización y la categorización del material, que se da en las áreas TE o en el surco temporal superior. El escaso uso del contexto, que se da en el área TE. Trastorno de la comprensión del lenguaje, que se da en el área 22 izquierda. Escasa memoria a largo plazo, que se da en el área TE, TF, TH o 28. Los cambios en la personalidad y el afecto, que se da en el área TE y en la amígdala, y los cambios en la actividad sexual, que se da en la amígdala. A continuación detallaremos cada uno de los síntomas. Los trastornos de la percepción auditiva son un daño en la corteza visual o somática, que produce una pérdida de la sensación consciente, lo que provoca la alucinación auditiva, que es la percepción de sonidos que no existen realmente. También se presenta el deterioro del procesamiento auditivo, que se aprecia en la dificultad que tienen los pacientes con lesiones del lóbulo temporal para discriminar los sonidos del habla. Sin embargo, la dificultad no es solo en discriminar los sonidos del habla, sino también
en discriminar el orden temporal de los sonidos que se escuchan. La segunda categoría de déficit auditivo está asociada con el procesamiento de los sonidos relacionados con la música. Los sonidos musicales pueden diferir de uno a otro en tres aspectos: intensidad, timbre y tono. La intensidad se refiere a la magnitud de un sonido que se lo mide en decibeles. El timbre se refiere a las características distintas, cualidad por la cual puede distinguirse de todos los demás sonidos de tono e intensidad similar. En cambio, el tono se refiere a la posición de un sonido en una escala musical. Según la evalúa el oyente, el componente más bajo de este tono es la frecuencia fundamental, y la frecuencia más alta se la conoce como sobretono o parciales. Existe un fenómeno denominado tono por periodicidad, la cual es la capacidad que tenemos las personas de identificar un tono a partir de los sobretonos. Es decir, que no necesitamos escuchar las frecuencias fundamentales, pero existen pacientes con lobectomías temporales derechas, quiere decir que son extirpados el lóbulo por alguna anormalidad. Tienen un deterioro en la discriminación del tono cuando la frecuencia fundamental está ausente, pero pueden discriminar normalmente cuando la frecuencia fundamental se encuentra presente. El mecanismo de almacenamiento musical se desconoce, pero puede ser una función de la corteza de asociación auditiva derecha. El cerebro cuenta con redes nerviosas dedicadas al procesamiento del lenguaje y la música, llegando a la conclusión que ambos tienen raíces biológicas. Existen diferentes trastornos de la percepción musical, como por ejemplo el estado conocido como amusia congénita, es decir, que son sordos por los tonos. Las personas amúsicas presentan anomalías en sus redes nerviosas para la música y el entrenamiento no modifica este estado. El reconocimiento facial y movimiento biológico muestra que los pacientes con daño del lóbulo temporal derecho tienen un déficit en el reconocimiento y el recuerdo de fotografías de rostros. Además, se muestran incapaces de percibir señales sociales sutiles como miradas discretas pero obvias. Con respecto a la activación de las neuronas temporales inferiores, el procesamiento visual en el lóbulo temporal no está determinado genéticamente, sino que depende de la exposición de las experiencias, que permite adaptarse a demandas distintas en un medio cambiante. La segunda característica de las neuronas temporales inferiores constituye no solo la función de procesar estímulos visuales, sino que también proporcionan un mecanismo para la representación interna de las imágenes de aquellos objetos. Los pacientes con lesiones temporales posteriores pueden padecer símbolos difásicos, de manera que reconocen las categorizaciones más amplias pero tienen dificultad con las más específicas. El uso de la información contextual hace referencia al significado de los estímulos idénticos que pueden variar en la función del contexto. Por ejemplo, acatar, la cual significa obedecer o rendir homenaje según el contexto. La memoria está comprendida en las regiones mediales como el neocórtex temporal. El daño de la corteza temporal inferior interfiere específicamente en el recuerdo consciente de información, y el grado de alteración de la memoria aumenta en proporción directa con la extensión del lóbulo temporal dañado. Las lesiones del lóbulo temporal izquierdo causan trastornos en el recuerdo del material verbal, como cuentos cortos o listas de palabras. Las lesiones del lóbulo temporal derecho dificultan el recuerdo de material no verbal, como dibujos geométricos, rostros y melodías. Pedante, egocéntrico, paranoia, preocupación por la religiosidad, tendencia a agresividad son conductas producto de la epilepsia del lóbulo temporal, la que está asociada con características de la personalidad, que destacan las trivialidades y los detalles insignificantes de la vida cotidiana.